Bueno, formalmente buenas tardes a todos los que nos han estado escuchando. Gracias por estar con nosotros en nombre del Instituto Nacional Lloberiano, de los honorables consejeros, de Hernán Longoni, miembro de nuestro instituto, el factotum de este trabajo, y del expositor del día de la fecha, don Pedro Prudencio Miranda, el cual voy a leer un breviario de su historia de vida, muy proficua. Es un oficial principal retirado, veterano de guerra de Malvinas, don Pedro Miranda. Es oriundo de Villa Mercedes, la provincia de San Luis. Nació un 26 de abril del año del Señor de 1952. Concurrió en su escuela primaria en 2 establecimientos. Hasta tercer grado en el hogar escuela Eva Duarte de Perón y finalizó la escuela Raúl Díaz. En 1965 dio comienzo a sus estudios secundarios en la Escuela de Aprendices Operarios de la Quinta Brigada Aérea por la mañana y por la tarde en la Escuela Industrial Ingeniero Agustín Menau. Concluyó en diciembre de 1967 a los 15 años de edad. Se recibió de mecánico de mantenimiento de aviones y la especialidad de mecánico de armamento. En 1968 ingresa como aspirante al CIPRA, Centro de Instrucción para Aeronáutica. Egresa como cabo a los 16 años. Tuvo los siguientes destinos militares en nuestra Fuerza Aérea: Área de Material Río Cuarto, Taller Central de Armamento, años 69 y 70, Quinta Brigada Aérea, años 70 al 78, Octava Brigada Aérea, 78 y 79, hizo el curso de avión en Israel, y de eso estuvo en comisión en el área de material Río Cuarto. Luego fue a la Gran Brigada Sexta en Tandil, del año 79-83. Ese, bueno, necesito correr por mi cuenta. Estuvo en la oficina de enlace de la Fuerza Aérea en Israel entre los años 84 y 86, en el comando de material en el 86-87, en la Quinta Brigada Aérea en el 88 al año 2001, y desde el año 2001 pasa a situación de analista del retiro. Los cursos realizados institucionales son: en Israel, sistema de armamento del avión Dagger, cañón DEFA, sistema eléctrico, portabombas, el curso de misil Zafir. Extrainstitucionales: secundario con el título de bachiller, curso de conducción personal y grupos humanos, curso de conducción laboral y social, curso de descripción, de análisis y evaluación de puestos laborales, curso de organización de empresas y, por último, curso de oratoria moderna. Todo en la vida dedicado al servicio y al perfeccionamiento. Don Pedro Prudencio Miranda, queda usted en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Lloberiano, a todo en su conjunto, en el nombre del señor presidente del instituto, el señor Salvador Roberto Martínez, agradecerle también a Hernán Longoni, que es el organizador y quien le estamos dando trabajo por todo esto de que andamos mal en la tecnología, pero sinceramente agradecerle porque nos están dando la oportunidad de difundir. Yo creo que lo más importante que tuvo nuestra patria en el siglo pasado, que fue recuperar, aunque sea momentáneamente, nuestras Islas Malvinas. Eso marca, yo creo, un antes y un después para poder seguir teniendo derecho a reclamarlas. Eso que ustedes están haciendo, están ayudando a malvinizar y aquí están haciendo que se conozcan los hechos reales que ocurrieron durante la guerra de Malvinas por los propios protagonistas. Entonces, mil gracias por agradecer, por permitirnos hacer esto, y me siento terriblemente halagado en que me hayan hecho partícipe
estas charlas. Dicho esto, voy a hacer una muy rápida referencia por qué motivo yo llego a la 6ª Brigada Aérea. Como todos nosotros sabemos, en el año 1978 estuvimos muy cerca de tener un conflicto que quizás hubiese sido mucho más, seguramente hubiese sido mucho más grave que el tema de Malvinas, que era en el año 78 por las islas del Canal de Bicle, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos chilenos. Entonces, por ese motivo, Argentina compra aviones nuevos y empieza a buscar personal, piden un armero voluntario a la 5ª Brigada Aérea, yo me presento como voluntario, soy aceptado y viajo, salimos de Reynolds en ese momento para formar el grupo Dagger, 8 pilotos, un cabo primero que era Rinaudo, electricista, y yo cabo principal como armero. En realidad lo que habían pedido era el armero. Rinaudo, como ya tenía experiencia, había estado trabajando en Mirage, él había estado destinado en M3, le dieron directamente el pase. En el caso de armero, pidieron porque no había nadie con experiencia de haber trabajado en Mirage. De esa forma, el 28 de agosto me presento en Moreno, se forma el escuadrón Dagger, vamos a Israel a hacer el curso, el 10 de agosto salimos, el 1 de noviembre de ese año nace una hija mía, yo estando en Israel, el 10 de diciembre regresamos a Buenos Aires, ahí nos comunican cuál estaba la situación, como ustedes saben, fines de diciembre la situación estaba muy grave con el tema Chile, a mí me permiten ir a conocer a mi hija, para lo cual la Fuerza Aérea me pone un avión, me lleva hasta Villa Reynolds ese mismo 10 de diciembre por la tarde, y el día 11 el mismo avión me trae de regreso a Moreno, bien digo, a Buenos Aires. De ahí empezamos a operar con el avión Dagger, primero en Río Cuarto, hasta que en 1979 los Dagger ya tienen asiento, porque un avión que se compró de apuro no tenía asiento definitivo, y ahí ya se prepara lo que era la base aérea militar Tandil, se la prepara para recibir la nueva dotación de aviones. Es así que los Dagger llegan a Tandil y de base aérea se transforma en la 6ª Brigada Aérea. He de destacar que ahí nos formamos en la 6ª Brigada Aérea con la realidad el personal éramos muy pocos los que trabajamos en los aviones, la mayoría sí habíamos hecho el curso en Israel, y nos encuentra 1982 con personal, que eso es lo que yo muchas veces destaco en mí, muy joven, y teniendo nosotros el avión para ese momento más sofisticado que había y con mayor capacidad para portar armamento, ¿no? Pero en realidad el personal se nutría fundamentalmente de las promociones de cabos que egresaron en el año 80, 79, 80 y 81 hasta lo que fue la guerra de Malvinas. De esa forma llegamos operando ahí realmente entró mucho personal civil que no había hecho cursos en escuelas de aprendices operarios que normalmente se preparan el personal civil para entrar, sino que en ese momento, como unidad nueva, entraron mucho personal civil y se fueron adiestrando a medida que iban trabajando con nosotros, personal de Tandil, que realmente es digno de destacarlo, cómo quieren, cómo aman a la Fuerza Aérea y cómo han trabajado a la par de todos, y son unos expertos terribles lo que era para esa época. De esta forma llegamos al 1 de abril, y en abril del 82 yo me encontraba haciendo guardia porque pertenecía por un lapso de 4 meses, había pasado a depender del grupo base porque formaba la policía militar, como para la guardia en ese momento uno iba por 4 meses, hacía 24 horas por 48 y hacía nada más que guardia. Mientras que yo en el grupo técnico, mi función era ser el encargado del sistema de armamento.
el 1 de abril, siendo aproximadamente las 20:30 horas, 21 horas, un soldado de guardia, yo me desempeñaba como patrulla, me dice que estaban escuchando una radio y que la radio estaba diciendo que estábamos próximos a recuperar las Islas Malvinas. Sinceramente, en un principio no le creí, pensé que no, que estarían escuchando otra cosa, pero no, me aseguraba que sí, estaban escuchando la radio en el dormitorio de ellos, de la guardia, a la entrada de la base de Tandil. Me voy hasta ahí y era cierto, estaban escuchando Radio Colonia y realmente nos estaba informando que estábamos próximos a recuperar Malvinas, que algo estaba, que había barcos en las inmediaciones y que se habían decidido recuperar Malvinas. Sinceramente, en ese momento me dio una alegría tremendo, porque se me vino muy a la memoria lo que nos habían enseñado en la escuela primaria. Yo realmente el tema Malvinas lo supe, y soy sincero en decirlo, lo conocí en la escuela primaria en 4º grado, cuando una maestra nos dijo que teníamos las Islas Malvinas, eran Argentina, pero lo dijo con una sensación y nos demostraba como que le habían quitado algo personalmente a ella, como poseía, cómo nos quería enseñar el tema Malvinas. Y fue lo primero que se me vino a la mente, y realmente una algarabía en ese momento tremendo de saber que estábamos recuperando las Islas Malvinas. Al transcurrir las horas de la noche, realmente entré a pensar, y esa algarabía se fue transformando en una ansiedad, digamos, porque todos sabemos, o por lo menos deberíamos saber, y lo debería saber quienes nos conducen, que Gran Bretaña en su ADN ya lo tiene de ser un país que es colonialista, que era muy difícil con que se iba a quedar con que nosotros habíamos recuperado nada más que las islas. Entonces eso me entró a hacer pensar que algo podía ocurrir. Sigo la guardia, todo bien, podés agrandar por favor la del 2 de abril, sigo la guardia, todo normal, y ya me empiezo a pensar en otra situación. ¿Cuál era? Que yo estaba de guardia y que yo quería hacerme cargo de mi puesto, que era ser el encargado del taller de armamento de los aviones Dagger. Es así que el día 2 de abril, como era patrulla, estaban a cargo mío los soldados, el patrulla es el que retira y entrega a los soldados, llevo los soldados a la compañía, los entrego, no había orden de acuartelamiento, nada por el estilo todavía. La gente que, es más, le voy a decir, la gente que iba entrando a la unidad prácticamente la gran mayoría desconocía por completo lo que había ocurrido, así que a medida que iban ingresando les íbamos diciendo rápidamente, algunos no lo creían, otros pasaban incrédulos, que Argentina estaba por recuperar las islas y es que ya no las había recuperado. Así que, bueno, como les decía, entrego la guardia y en vez de irme a descanso de guardia, me presento en el grupo técnico, hablo con quien era en ese momento mi encargado de escuadrón, un suboficial principal, Julio Maldonado, y les pido que me hiciera el favor de relevarme del puesto de la guardia, porque quería hacerme cargo de armamento y porque estaba convencido que algo iba a suceder. El suboficial principal habló con la superioridad, los que lo seguían, y me dice, sí, Pedro, está todo resuelto. Me decía Pedro a mí, era un excelente suboficial como persona, como ser humano, todo. Me dice, sí, no te das problema, ya estás relevado, vos no vas más a la guardia. Y ahí había una cierta calma en todo lo que estaba sucediendo en la brigada, porque si había ese día vuelos programados, no lo sé, pero no se volaba y estábamos todos, cada uno en los talleres, comentando esto, un cierto sentido como de reflexión, qué es lo que estaba pasando. Esto ocurrió más o menos hasta las 10 y algo de la mañana, cuando hacen la reunión de operaciones. Todas las unidades lo hacen, los jefes de unidad con los jefes de grupo, o sea, la plana mayor, hacen la reunión de operaciones. Una vez que esto termina, se ordena y le llega la orden al encargado de escuadrón, al suboficial Maldonado, y él nos llama en ese momento el cabo principal Lavallén, que era el encargado del taller de electrónica, y yo, que era el encargado de armamento, que le habían dado la orden
que había que prepararse para 2 posibles despliegues con una cantidad de 8 a 10 aviones por cada lugar. Entonces había que empezar a chequear el tema de los aviones, ver los listados de personal y el material a trasladar. Podemos pasar a la otra, otra más, por favor, y después vamos a volver. Cuando a mí me dan esta orden, yo lo primero que analizo, había que entrar a chequear. Imagínense, en un principio había que chequear 20 aviones, no sabíamos bien cuánto iban, no teníamos tanto nosotros. Empiezo ya a trabajar con respecto a esto. Llamo a mi segundo, que era, realmente somos muy amigos, nos conocíamos mucho de Reynolds, somos amigos de familia, todo. El que me seguía a mí era el cabo principal Vargas. Le comento todo esto, comento a toda la gente qué es lo que estaba pasando, qué es lo que teníamos que trabajar, y yo le encomiendo a Vargas con todo el personal que se hiciera cargo de ir chequeando todos los aviones, ver en qué situación estaba, si había que trabajar en alguno, cuáles estaban dispuestos. Y yo me encargo de tratar de hacer el listado de personal. Hacer un listado de personal, como ahí lo pueden ver, afecta a tener en cuenta al momento de conformar un equipo de personas para un despliegue. Hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Pueden pasar al otro, Hernán? No, adelanta uno, adelanta más, otro más. Hay que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, la antigüedad, el conocimiento en el avión, el compañerismo, para formar realmente un verdadero equipo de trabajo. Cuando se da esto y que me dicen que hay que armar 2 listas, el suboficial Maldonado, él iba a quedar en el escuadrón, porque era el encargado de escuadrón, era el suboficial principal, grande. Nos encontramos que me quedaba, era yo el único suboficial superior. Y yo pensaba, digo, se estaría muy bueno que hubiese 2 suboficiales superiores, uno para cada lado, y por otro lado, porque quería que Vargas, que siempre habíamos trabajado en conjunto, también fuese conmigo, y en realidad él era el segundo. Así que, pero había un suboficial más antiguo que yo, mecánico de armamento, con mucha experiencia, pero pertenecía al escuadrón control, porque era el inspector de armamento, era en ese momento, que era el suboficial ayudante Quiroga, suboficial mayor actualmente retirado. Me tomé el atrevimiento de llamarlo por teléfono, le digo, suboficial, me han ordenado que hay que formar 2 equipos de trabajo. Yo le quería preguntar a usted si no se quería hacer cargo usted de uno y yo de otro, para que seamos un suboficial superior en cada lado. El suboficial Quiroga ni lo dudó ni nada por el estilo, en el acto me dijo sí. En ese momento ni siquiera nos tuteábamos con él, los 2 somos de San Luis y todo, pero bueno, excelente persona, nos llevamos muy bien, nada más que era un trato muy, muy, muy de respeto, y toda la vida lo fue y lo sigue siendo excelente. Así que, pero fue instantáneo el sí de parte del suboficial Quiroga. Me había solucionado para mí un gran problema, que yo quería dos personas antiguas en cada grupo. Y de ahí hay que empezar, como les decía, quién tiene mayor conocimiento en el avión. Ahí pueden ver ustedes antigüedad igual experiencia. Eso es cierto. Es cierto, y en algunos casos no, porque puede venir un hombre muy antiguo a una unidad y recién llegue y nunca trabajó en ese avión, puede haber trabajado en otro. Entonces, eso se tiene en cuenta. El conocimiento del avión, de todo el material logístico y el compañerismo en el trabajo. Nosotros le llamamos equipo de trabajo. Todo eso hay que tener en cuenta. Si podemos volver al primer listado, Hernán, el de armamento, lo vas a ver retrocediendo para atrás, lo primero que está exactamente. Yo empiezo a dividir así, y ahí pueden ver esa primera lista, eso porque por el momento yo hablaba pura y exclusivamente de la parte de armamento. Hago los listados y ustedes pueden ver que la mayoría de la gente que van son todos cabos, porque como le dije, era una unidad que hacía muy poquito que se había formado, eran muy pocos los suboficiales. Imagínense que yo era suboficial auxiliar, encargado de taller, y después me seguía cabo principal, que era Vargas. Había cabo principal Vargas, el cabo principal Oliva, y después el resto eran cabo primeros y cabo. Era toda gente muy,
muy moderna en realidad. Y lo que pueden ver abajo es un listado de soldados, que los soldados por lógica no los elijo, que se pidieron 10 soldados y los 10 soldados fueron. De esa forma, Vargas trabajando con los aviones y yo trabajando con los equipos y con el material a desplegar. ¿Podés pasar donde está en la tapa del cuaderno? Más atrás. Ese cuaderno que está ahí, ese cuaderno guarda toda la lista de personal. Es un cuaderno que yo le puse histórico, que el día 2, por lo lógico, no lo tenía. El día 3 de abril ya me lo llevé a la brigada y ahí empecé a escribir cosa por cosa lo que iba ocurriendo. Como ustedes pueden ver ahí en la tapa, dice las Malvinas, Argentina, Río Grande, Tierra del Fuego, murieron por Dios y por la patria. Están ahí en grande las matrículas que nos derribaron a nosotros, y con letra más chica y con virome están los nombres de los pilotos que han caído. Hay 5 aviones porque está también el avión en el cual lo derribaron al primer teniente Lugo en ese momento. Vamos a ir pasando, Hernán, por favor, a la lista, a los otros listados de los cuadernos. ¿Lista? Eso ya lo pasamos. Ahí sí podés agrandar la lista del cuaderno. Ahí pueden empezar a ver arriba aquí empiezo yo a trabajar con todo el listado del cuaderno, porque una vez que vamos a parar un poquito ahí, vamos a seguir con otro relato. Les voy a decir que el día 2 sucedió eso, el 3 seguimos trabajando normal en la brigada, siempre preparando los aviones, preparando el material, todo para desplegar. El día 4 igual. El día 5 de abril, a la mañana, a mí me llaman y me preguntan si era factible colocar el misil Magic en los Dagger, para lo cual yo no estaba seguro, no conocía el misil Magic. Le dije, no sé, hay que comparar los circuitos, hay que ver si físicamente van, y realmente se me pasó, porque el nerviosismo, todo, de haberlo llamado y preguntarle a su oficial Quiroga, porque él estaba trabajando casualmente en misiles en la 8ª Brigada Aérea. Y es que me mandan a mí a Moreno, Buenos Aires, para que viera el Mirage. Me iban a tener allá un avión listo. Yo llevaba todos los circuitos eléctricos del Zafir y del Dagger para compararlos allá con lo que era el Mirage M3 y el misil Magic. Me llevan en el Cessna de la brigada de Tandil hasta Moreno. Llegamos allá, estaba todo listo. Gracias a Dios estaban todos los especialistas ahí de misil. Pudimos deducir rápidamente que era imposible colocar el Magic en el Dagger, de hacer un trabajo rápido. Era un trabajo muy, muy grande que difícilmente se pudiera hacer en las unidades operativas y habría que mandarlos a Río Cuarto. Yo llego el día, ahí nomás pegamos el regreso a Tandil en el Cessna, llego a Tandil y se había ya ordenado el despliegue del primer escuadrón aeromóvil que se había formado. En realidad nosotros teníamos en la parte de armamento, yo tenía los 2 listados, no teníamos ni primero ni segundo, pero por lógica el primero correspondía al suboficial Quiroga, porque era más antigua. Y cuando me tomo el atrevimiento de llamarlo nuevamente y le digo, su oficial tiene que desplegar uno de los grupos, le digo, quiere que vaya yo porque tenemos todo listo nosotros, yo estoy con toda la gente, estoy listo. A lo cual me dice, sí, no hay problema. Y por eso yo, que en realidad tendría que haber sido grupo 2, y esto es medio una guerra porque no lo sabe mucha gente, es que paso al grupo 1 con toda la gente que yo tenía en mi lista. Debo decir ahí, cuando estaba en el tipo de la lista, que otro de los problemas que se me presentaba, aparte de poner un oficial superior en cada lado, era poner un especialista de misil en cada lado. Si bien los 6 armeros que habíamos ido a Israel habíamos hecho el curso de misil, habíamos hecho el curso de misil, de colocarlo, ponerlo, y que realmente el funcionamiento, o sea, preparar el avión con el misil. Pero si el misil tenía alguna falla, realmente ya pasaba a otro escalón. Y había un solo hombre en armamento, que era el cabo principal Martínez, que es electrónico, él no armero, él es electrónico y era el especialista real en misiles. Lo pongo a Martínez en mi grupo
porque después yo sabía que el otro hombre que sabía mucho de misiles, inclusive había hecho el curso de misiles en Francia, del Matra y del Mirage, era casualmente el suboficial Quiroga, que iba a cargo del otro grupo. O sea que estaba en ese sentido, me quedaba tranquilo también porque iba gente para misiles en los dos lados. Como les decía, el 5 de abril nos dan a nosotros la orden de despliegue, se despliega el primer escuadrón y vamos a parar a Río Gallego. Déjame un momentito, ya te comento cuando seguimos cruzando. Vamos a Río Gallego, ahí permanecemos hasta el día 8 y el día 8 somos trasladados y pasamos a operar de la base aeronaval de Río Grande, Tierra del Fuego. Mientras estábamos en Río Gallego, podría decir que estábamos en nuestra casa porque estábamos en una unidad propia de la Fuerza Aérea. En este momento nos estábamos trasladando, si bien somos todos argentinos, pero nos estábamos trasladando a una unidad donde ya nosotros no éramos los dueños de casa, sino que éramos quienes ocupábamos, digamos, ilegítimamente una unidad, podríamos decirlo. Fuimos a parar a Río Grande y ahí, llegado ya a los fines de los días de abril, quedamos nada más, habíamos ido 5 oficiales superiores de las distintas especialidades y por ciertas razones, no sé cuáles son, 2 de los oficiales superiores habían regresado, que inclusive eran más antiguos que yo, quedando nada más que 3 suboficiales. El más antiguo, el suboficial Lagno, y después lo seguía yo, y después el suboficial Aline. En realidad, el suboficial mayor Lagno, un excelente suboficial, pero era un suboficial mayor, una persona mayor, él se encargaba más que nada de todos los problemas personales de toda la gente, era quien nos mantenía al tanto ahí con todo lo que necesitábamos, y como era suboficial mayor, era el que mejor podía ir por los suboficiales, ir a pelear cualquier cosa, cualquier necesidad en los casinos y en todo esto. Entonces él se dedicaba con todo el tema personal y la parte técnica en cierta forma la tenía Miranda y Alines. Inclusive este listado que ustedes van a ver, y ahí lo pueden ver, no sé si lo podéis agrandar o no, pero ustedes pueden ver ahí el listado de gente que llevamos. ¿Y por qué hago hincapié en el listado de gente? Lo que les decía hace rato. Somos 3 oficiales superiores, hay 11 cabos principales, 10 cabos primeros y 37 cabos. El promedio de los cabos rondaba los 18, 19 años. Imagínense, la mayoría de la gente muy joven. Y teníamos 17 soldados y ahí lo que pueden ver en la que está ahí, los 6 de esos, eran personal civil de ciertas especialidades que se había llevado, ¿no es cierto?, porque no había personal militar suficiente. Entonces, fueron personal civil. ¿Por qué pongo todo esto? ¿Y por qué quiero hacer una hincapié? Yo voy a hablar más de la parte del técnico que de la parte de los vuelos en sí, la parte del pilotaje, que es lo que nos interesa. Muchas veces, ustedes ya tuvimos en la charla anterior, en la primera charla, estuvo el brigadier Janet Huemul explicando mucho de los vuelos, comentó todos los vuelos, cómo lamentablemente perdimos a nuestros primeros héroes de Malvinas, de Río Grande. Entonces muchas van a tener más adelante otros pilotos que van a hablar. Estuvo el Bambam Barrio Nuevo el otro día hablando del tema y de todas las hazañas de los pilotos, ¿no es cierto? Pero bueno, me convocaron para hablar de la parte técnica y eso es lo que quiero hacer en esta función, y por eso quiero destacar la alta capacidad y profesionalismo con que se destacó todo el personal. Y yo estoy hablando del personal técnico, pero no de que trabajó en los aviones, pero a todo esto hay que sumarle el personal de artillería, el personal de la torre, los personales de radar, todo personal militar subalterno, y como les decía, el personal civil y los soldados que trabajaban al lado nuestro eran uno más. Pasando un poquito y habiendo hablado de todo esto, lo del personal, quiero decirle que a partir que llegamos a Río Grande, hablando un poquito ahí, continuando con el tema personal, agrandame la que sigue ahí, por favor, Hernán. El personal superior, que yo no corresponde que hable, pero acá es la realidad, personal militar superior del Grupo Técnico 6, que estuvo como responsable de todo el personal técnico.
Fíjense en la parte del técnico, ¿quiénes estuvieron? Teniente Galetti Rubén, que creo que estaba en el segundo o tercer año de teniente, y el teniente Rolando, que había llegado ese año como primer destino. Ellos eran ingenieros, egresan de la escuela de aviación, van a la escuela de ingeniería, terminan la carrera como teniente y recién son destinados. O sea, hasta la superioridad que estaba en la parte del grupo técnico eran sumamente jóvenes, sumamente jóvenes. Vamos a seguir pasando y ahí le pongo, es digno destacar la juventud de todo el personal técnico que le tocó operar durante la guerra con los aviones más sofisticados y con mayor poder de ataque que tenía la Fuerza Aérea. Las otras unidades, por ejemplo, la 5ª Brigada Aérea, la 4ª Brigada Aérea de Reynolds, la de Moreno, tenía mucho personal superior. Es más, lo que necesitaban ellos eran personal moderno, personal muy antiguo, trabajaban en la pista como si fuesen cabo, ¿no es cierto? ¿Podés pasar un poquito? Ahí quedamos. A partir del 8 de abril que desplegamos a la base de la base Comodoro Rivadavia, nos vamos a Gallego. Pasá la otra, por favor. En Río Grande, estando en Río Grande, empiezan todo tipo de vuelo donde los pilotos iban a sobrevolar sobre la isla, conocer todo vuelo que no eran vuelos de combate, pero eran vuelos de preparativo. Se hicieron muchos vuelos hasta casi los últimos días de abril, donde ya se había empezado a tensar la situación, lo veíamos, ¿no es cierto? Ya no era lo mismo. ¿Y qué sucede? Gran Bretaña ya nos había arrebatado a nosotros las Islas Georgia. Es ahí que se ordena ya, los aviones permanecen en tierra, pero artillados para posibles ataques. Nos llega a nosotros el día 1 de mayo del 82, como dice bien ahí, nuestros aviones estaban preparados con bombas para salir a atacar. El avión M5 Dagger, que es un avión caza bombardero, no es interceptor porque no tiene radar. Entonces estaba preparado con bombas para salir a volar. El 1 de mayo, como ustedes saben, nos atacan los aviones, bombardean la pista en Puerto Argentino, los Harrier bombardean Darwin y se ordena a la base de Río Grande, a nosotros, a la Butarda Salvaje, que había que los aviones, en vez de hacer vuelos de ataque, tenían que hacer vuelos de cobertura aérea, salir a proteger al resto de los aviones que atacaban, llámese A4B, A4C, Canberra. Así que ordenaron sacar las bombas y colocar misil. Hubo que formar grupos, teníamos los 8 aviones con las bombas listos para despegar nosotros. Se vino un trabajo inmediato de descargar todo, hacer equipo, gente sacando bombas, gente sacando portabombas, gente colocando los lanzadores de misiles, gente trasladando, sacando los misiles están dentro de su embalaje, ¿no es cierto? Había que ir a buscar los misiles, traerlos, realmente, y en todo este tipo de trabajo quiero destacar la capacidad de cooperación de todo el personal, porque muchas veces en todas estas oportunidades los mecánicos armeros somos pocos y hay mucho trabajo que es mayormente de esfuerzo, como el bajar una bomba o subir una bomba, bajar y subir un portabomba, donde toda la gente, todos los mecánicos, todos los que estaban desocupados, el personal civil, se ofrecía para ir a ayudarnos. Realmente es digno de destacar porque tuvimos preparados los aviones rápidamente, todos con misiles para que salieran a volar. Es así que el 1 de mayo nos agarra a nosotros. Agrandá la otra, por favor, Hernán. El 1 de mayo es el bautismo de fuego, pero lamentablemente con nuestros aviones, en vez de hacer ataque, haciendo cobertura. Se hicieron varias salidas de salida con misiles de los aviones, y voy a destacar, me voy a frenar tan solo muy rápidamente en una sola, que es la del 1 de mayo, donde
tenemos nosotros nuestra primera pérdida del primer teniente Ardiles. Si bien todo le dicen, y es capitán post-mortem, a mí me gusta nombrarlo con el grado que tenían, porque cuando uno le pone más grado es como si fuese persona mucho más grande. Y no, acá hay que destacar lo que era para esto, y en la realidad y la historia es esa. Resulta que en la sección que debía salir él, salía con el, entonces se salía en sección de 2 aviones, le tocaba salir con el capitán Frode. Realmente los dos vienen, hacen la prevuelo, todo perfecto, todo bien, ponen en marcha, hacen toda la comprobación con el avión en marcha, todo listo, todo bien. El capitán Frode, como jefe de sección, da motor para salir, pisa freno, controlando de que freno esté todo bien, está todo perfecto, sigue carreteando hacia la cabecera cuando nos damos cuenta que empieza a fallar los comandos de vuelo. Es ahí que el capitán Roll se lo para, él insistía en que quería salir, ahí lo pasa el primer teniente Ardiles, ¿no es cierto? Lo pasa, se va a la cabecera de pista, Rode insistía en que quería salir, era imposible que saliera en el avión en el estado que estaba. Baja Rode del avión, sube a otro avión, mientras pone en marcha ya el primer teniente Ardiles había despegado. Le ordenan, ahí entiendo que le ordenan al capitán Rode que no despegue porque no había forma de que él lo pudiera alcanzar, o bien no le iba a dar el combustible al primer teniente Ardiles para esperarlo, poder ir a hacer la cobertura y regresar con combustible a la pista. No nos olvidemos que este tipo de aviones no tienen reabastecimiento de vuelo, combustible en vuelo. Es así que ahí tenemos nosotros nuestra primera pérdida. Yo lo puse ahí al teniente Bernard, al teniente Vega, al teniente Volponi, porque son las otras pérdidas que nosotros tuvimos en Río Grande. Dicho todo esto, les quiero decir simplemente que nosotros en Río Grande, ningún avión, salvo ese que fue falla en el momento, dejó de salir porque no estuviese preparado y artillado en tiempo. Todos los aviones, todas las órdenes fragmentarias que se dieron, salieron. El personal que teníamos era muy joven, pero estaba altamente capacitado. Tanto el personal de suboficiales como el personal de civil. Los soldados trabajaban al lado nuestro, eran uno más de nosotros, y realmente hay que sacarse el sombrero porque los 2 oficiales, a pesar de su juventud, llevaron perfectamente bien y armónicamente a todo el grupo técnico. Con eso, y paseando y habiendo hablado un poco de todos los dos, me voy a poner que ustedes querían algo de lo personal mío. Perfecto. La guerra de por sí es un error, y dentro del error que es una guerra ocurren los errores propios. Como a nosotros nos bajaron aviones, a la Fuerza Aérea le bajaron aviones, la artillería propia, también nos pasó a nosotros con el buque que ven ahí, el barco que ven ahí es el barco Formosa. Son 3 episodios que me tocaron a mí muy duros, que uno fue el Formosa, otro pasó con la 4Q de la Armada, y la última, el avión Dagger Charlie 418. Lo vamos a tratar de apurar un poquito por el tiempo, porque, bueno, pero el 1 de mayo, por error, atacan al buque ese mercante Formosa, ahí está el barco Formosa, que era el capitán del barco, es el capitán de ultramar Juan Cristóbal Gregorio, lamentablemente el año pasado nos dejó. Habían atacado ese barco. A mí el día 4 o 5, eso no lo tengo bien en claro qué día fue, el teniente Caletti me dice que había dado la orden el comodoro Corino que yo designara un hombre porque había que mandarlo a un barco a desarmar una bomba que le habían pegado una bomba y no había explotado. Le digo al teniente Caletti que voy yo, va a decirle al comodoro Corino, y allá viene de nuevo y me dice que el comodoro Corino decía que no, que fuese que mandara a otro. Le insisto yo a Caletti que no, que voy yo. Esto sucede en 3 oportunidades. La tercera vez, por lógica, el teniente ya venía medio porque ya había ido 3 veces a decirle que mi decisión era ir yo.
y estamos en esa conversación cuando yo veo que el comodoro Corino venía a espaldas del teniente Caletti. No sé si él escuchó lo que estábamos conversando o no, pero la cuestión es que el comodoro Caletti llega y me dice: Miranda mande un soltero, a lo cual yo le digo: no, señor comodoro, esta es mi responsabilidad. El comodoro Corino me dice: Miranda, usted no es casado, no tiene hijo. Le digo: sí, pero esta es mi responsabilidad, le dije. El comodoro Corino, con todo ese don de gente, de persona y de jefe que era, me dice: Miranda, yo no le ordeno, haga lo que usted desee. La verdad que hasta ahí estaba todo bien. Yo no había pensado en nada más en deducir de que iba yo. Y me dice: lo van a pasar a buscar en un helicóptero para llevarlo al barco. Imagínense, jamás había desarmado una bomba que hubiese impactado en algo así. Nadie la desarma. Cuando una bomba de guerra se tira para que pruebe y esta no funcionó, vamos, le ponemos trotil y la hacemos explotar, porque se tiró en un lugar casualmente donde el daño está previsto. No va a hacer nada, ningún otro mal. Pero aquí estaba dentro de un barco. Empezaron a pasar las horas realmente y el helicóptero no venía. A mí me entró a trabajar la cabeza qué es lo que me iba a pasar. Ya había juntado un grupo de herramientas, había puesto en mi maletín, estaba listo, hasta que llega un momento y de ese cuaderno que está ahí, corto una hoja y me siento y me pongo a escribirle una que le debo haber escrito unos 10 renglones a mi esposa, unos 2, 3 renglones a mis hijos, que mis hijos eran muy chiquitos, no sabían leer, pero les escribí personalmente a cada uno, no para los tres una misma cosa, sino a cada uno le escribí algo. Lo llamo el cabo principal Rinaudo, que éramos muy amigos también de vida Mercedes. La señora de él era conocida de mi señora, era la amiga de ellas. Vivíamos a 2 casas de distancia ahí en el barrio Jardín, en Tandil. Y le digo: gringo, si no vuelvo, dale esto a Gladys. Y él me dice: no seas pelotudo que vas a volver. Disculpen la palabra, pero es real. Me dice: no seas pelotudo, pero a mí sinceramente ya me estaba el miedo que da el saberse cuando uno se va a enfrentar con eso. Y así habrá pasado 1 hora más hasta que me llevan en una camioneta hasta la orilla de la ría, tras un largo camino, un vaquiano con un médico, no sé para qué el médico, porque si la bomba me explotaba 250 kilos, no creo que me iba a poner una curita. La cuestión es que me llevan, porque son protocolos, pero está bien, me llevan en la orilla de la ría, me esperaban 2, apenas llegamos nosotros, ahí había ambulancia, había bombero, había de todo. Viene uno y me dice: acá viene el comando. Dice: la verdad yo no soy comando, pero me di cuenta que lo que preguntaba era eso, quién iba a ir al barco. Le digo que sí. Me hace subir a un gomón. A partir del momento que subo al gomón y empezamos a andar, la verdad que me olvidé del miedo de la bomba, y el miedo era no caerme del gomón. Era un gomón como para 20 personas, no llevaba salvavidas, iba agarrando el maletín con olas impresionantes y con velocidad bastante fuerte, no sé calcularla en el mar, pero muy fuerte íbamos, y así fuimos alrededor de 10 o 15 minutos. No le pinché el gomón con las uñas, no sé por qué. La cuestión es que llegamos hasta un barco, que era un barco remolcador. Yo subo al barco ese, me pongo de ahí en contacto, después de navegar unos 10, 15 minutos, más o menos, 20, me pongo en contacto con el Formosa, y en el Formosa le pregunto cuánta gente hay. Me dijeron 47 o 49, no lo tengo bien en claro. Para mí eran 47, pero he visto por ahí escrito que eran 49 los que estaban. Le digo que lo tienen que desalojar. Me dicen que no lo van a desalojar y que la gente está durmiendo. No me hago más problema. Digo, voy a seguir. Ponen en marcha el transbordador, y el mismo que me había llevado en el gomón me dice: no, dice, ¿para qué va a poner marcha si no van a desalojar? Dice, déjalo, llevamos en esto nomás. Así que seguimos navegando en ese gomón aproximadamente unos 15 minutos más, totalmente de noche, no se veía nada. Llegado un momento me dicen: mira, ve aquellas luces, ese es el barco. Realmente porque de noche y en el mar no se veía nada de nada. La cuestión es que llegamos al barco. Cuando llego al barco, miren, lo único que me encontré de frente, yo vi un paredón de hierro tremendo, como de 10, 15 metros de altura, una escalerita esa de
de cadena con los hierritos cruzados. Tuve que subir por ahí en medio de la noche. Llego arriba a la plataforma y ahí me esperaba el capitán Yanucio de la Armada, que estaba a cargo militarmente del barco, y el capitán Gregorio. En la misma plataforma, ahí veo que estaba extendido el paracaídas estaba extendido, no abierto, estaba extendido todo a lo largo como si fuese una soga, no abierto. Me muestran por dónde había impactado la bomba, realmente es como si fuese una tapa, ya vamos a ver un dibujito muy rápido enseguida, y por ahí impactó la bomba y cae adentro de la bodega. La bomba esa que está ahí adentro, la podés agrandar esa es la bomba, una bomba espal de 250 kilos. Lo que se puede ver en la cola de la bomba son los pedazos de hilos del paracaídas y el destorcedor, los cáncamos con los cuales van agarrados al portabomba se habían cortado a ras y parecía que no tenía espoleta. Pues resulta, me agacho, alumbro con la linterna, porque era de noche, no se veía nada, me alumbro con la linterna por la ojiva de la bomba y estaban todas no puedo decir de todo, pero gran parte de la espoleta estaba metida dentro de la bomba. Ahí me vino el miedo, sinceramente. Abrí mi maletín, saqué las pocas herramientas que había llevado, ya nada servía porque era un montón de hierro retorcido allá adentro. Entré a sacarlo tratando de no hacer ningún esfuerzo de más. Fui sacando pedacito por pedacito. Había momentos que realmente tenía miedo, me temblaba todo. Llegaba momentos hasta que me sentía transpirado y era la adrenalina del miedo. En 2 momentos tuve que parar. Miraba la foto de mis hijos pensando en que no los iba a ver más, ¿no es cierto? Pero en cierta forma también me tranquilizaba y continuaba haciendo ese trabajo hasta que logré sacar la pieza más grande que ven ahí ustedes. Esa pieza fue la que más me costó porque como la ven está abollada y entonces hacía presión sobre el otro costado. Una vez que saqué eso, pude sacar la otra piecita más chica que está ahí, si la podés agrandar en la. Esto es el estopín que inicia la bomba. Es la misma pieza que está fotografiada de los dos lados. De un lado color rojo y del otro lado color azul, los 2 huequitos que se ven arriba. Ese es el estopín. Ese no alcanzó a explotar. Si eso hubiese explotado, el Formosa hoy estaría seguramente hundido porque hubiese explotado en la parte más baja del barco. Estaba por bajo de la línea de flotación la bomba. Gracias a Dios la pude desarmar. Una vez que salí, eso fue un alivio terrible. Salí del barco y lo único que le dije al capitán Gregorio: puede viajar tranquilo, cuando llegue a Puerto Buenos Aires llame a gente de Fuerza Aérea que le retiren la bomba. Pero yo ya se la había desarmado, un trabajo que no se había hecho nunca. Realmente me costó mucho y después de eso vino el alivio. El miedo fue terrible antes. Este es un pequeño dibujo, pero no se lo voy a explicar por el tiempo. Y donde la ilustración siguiente, la de la revista Gente, esa caricatura la hizo la revista Gente, la sacó, y si ustedes ven hay 3 personas ahí desarmando la bomba. No, el que a desarmar la bomba bajé yo solo. Posiblemente han escuchado el comentario del capitán Yanucio y del capitán Gregorio. Ellos quedaron arriba de la plataforma. Abajo, a la bodega, que es como si bajara a un sótano, el único que bajó fui yo y ahí desarmé la bomba. Esa era la foto de mis hijos que yo llevé y que veía pensando en que era la última vez que los veía. Pasando rápidamente a otro de los hechos, ocurrió el 23 de mayo en el accidente del capitán Zubizarreta. Nosotros habíamos largado 4 aviones a Malvinas, habían salido 4 aviones Dagger, y después de los Dagger salen 4 aviones A4Q cargados con Merck y con 4 bombas MK-82 con cola Zanakey. Poco rato después, un avión regresa y ese avión revienta cubierta, se va fuera de la pista antes de salir al costado, pegado a la pista, lanza el portabomba con las 4 bombas, se eyecta él, el avión continúa solo, con la mala suerte para el piloto, el capitán Zubizarreta, se eyecta, se eleva muy pocos metros y cae con el asiento. A las pocas horas fallece. Me llama a mí de nuevo el teniente Caletti, va a buscarme y me dice que el capitán Robles quería hablar conmigo.
Le digo, bueno, ya voy, nunca me imaginé que era por este tema, pensé que estaba en la sala de piloto, le digo, bueno, ya voy, y me dice, no, 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 vení, 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 y me sube a la camioneta y me lleva derecho a donde estaba el A4Q. En el A4Q, que estaba al costado de la pista, el único hombre que estaba era el capitán Robles, estaba desarmando él, capitán Robles de la Fuerza Aérea, estaba desarmando él los cañones porque los aviones habían quedado apuntando hacia el hangar donde estaban los Super Étendard y los A4Q. Cuando llego ahí, me bajo y él me dice, Miranda, vienen los 4 aviones nuestros, están las bombas ahí, no los autorizamos a aterrizar si no desarmamos las bombas. Cuando me dice esto, yo le digo, me salió de adentro, instantáneamente le digo, bueno, son de la Armada, diciendo hay que llamar gente de la Armada. Él me dice, la Armada no las va a desarmar, no la va a desarmar, así que sos vos quien decidís, tenés que decidirte ya, porque como estábamos muy cerca a Chile, había que hacer que los aviones se eyecten apenas entraban a la playa en Río Grande. Cuando me dice esto, le digo sinceramente, instantáneamente le digo, decirles que vengan, yo las voy a desarmar. Me pongo a desarmar una, saco la espoleta de una, me alejo de las bombas unos 20 metros, calculo, realmente 20, 25 metros, 30 metros, asiento la espoleta en el piso, me voy a donde está el portabomba, saco la segunda. Cuando voy saliendo, sacando la segunda, veo así, estaba toda la gente mirando qué es lo que estaba sucediendo, pero también había uno que iba prácticamente al trote hacia donde yo estaba. Era el segundo de los suboficiales de la Armada, mecánico de armamento de los A4Q, que me alcanza y me dice, Pedro, no es justo, nos conocíamos porque parábamos todos en el mismo dormitorio. Me dice, Pedro, no es justo lo que estás haciendo, te estás jugando por nosotros. Y él me dice, decime cómo lo haces que yo hago una. Le digo, perfecto. Le digo, pero si yo fallo te llevo a vos, si vos fallás me llevas a mí. Pero nos pusimos una en cada bomba, yo no lo miraba a él, nada más que yo lo único que iba haciendo, él conocedor también como armamento, le iba diciendo, y yo iba diciendo fuerte lo que yo iba haciendo, y él hacía exactamente lo mismo. Salimos los dos, uno con cada espoleta, y los aviones empezaron a aterrizar sin problema, pero prácticamente sin combustible. Habíamos logrado que 4 pilotos no se eyecten y salvar 4 aviones Daggett. Ese pin que ven ahí, lo podés agrandar a la siguiente, ese pin que ven ahí es el pin del Exocet que le tiraron al Invencible el día 30 de mayo. 30 de mayo. Misión, un vuelo que no lo voy a comentar yo, lo deben conocer ustedes, es el que le tiran al Invencible. Ese pin me lo entrega a mí los oficiales de la Armada el día 31 de mayo, por haberles desarmado la espoleta. Fue un reconocimiento tan sincero y en plena días de guerra que realmente fue conmovedor para mí porque nunca lo hubiese esperado. Para pasar a la última, muy corta, y algo ya les comentó Huemul los otros días, el día 13 de junio, último día prácticamente de combate, los aviones no salían a volar esos días porque no había blancos rentables, los barcos estaban lejos, las tropas estaban avanzando sobre Puerto Argentino, pero el día 13 de junio se dio una orden de ataque a tropas que iban avanzando, entiendo, hacia Puerto Argentino. Nosotros teníamos los aviones con las bombas, pero con otro tipo de espoleta. Sale la orden fragmentaria, salen los pilotos en rumbo a los aviones y en ese momento a nosotros nos dan la orden que había que cambiar la espoleta, colocar estas que son espoletas, la capa E, son eléctricas, estas tienen 2,6 segundos de armado y tienen una pequeña batería que hace la explosión. Estando yo en el Charlie 418, habiendo cambiado ya una de atrás y estando cambiando la de la bomba del frente porque estaban con 2, ahí en el avión pueden ver, no sé si alcanza a ver, tiene 2 bombas, la de adelante le falta la espoleta. Haciendo ese trabajo y ya al final prácticamente de enroscarla, se sale el seguro de la espoleta y lo único que escuché fue un ruido como que algo giraba dentro de la espoleta y pegué un grito. ¿Qué grité? ¿Qué hice? La verdad que no sé, pero debe haber sido un grito espantoso donde casi todo el mundo corrió. Yo no corrí, no había necesidad de que corriera porque yo no iba a alcanzar a salir del avión.
lo único que hice fue intentar sacarla, le pegué un manotazo tipo cachetada a la bomba y vi cómo la bomba giraba, hasta que llega un momento de desesperación. ¿Podés poner de nuevo la espoleta, por favor? Llega un momento en que le pego un tirón, gracias a Dios, una parte de explosivo que va a continuación de donde termina la espoleta es algo del mismo grosor, del mismo diámetro, exactamente ahí, van aproximadamente 6 centímetros, se quiebra ahí, gracias a Dios, la espoleta, como pueden ver, está rota, queda esa parte del explosivo dentro de la bomba y se prende fuego la espoleta y alcanza a rozar la bomba por la parte de afuera, la carcasa. Salgo corriendo debajo del avión con esa espoleta y el chorro de fuego, pensando que, no sé, que iba a ser Hércules, la iba a tirar muy lejos del avión, la tiro y cayó más o menos antes de donde terminaba el tanque de combustible, seguía largando fuego, vuelvo a correr, la agarro, estaba prendida a fuego, me alejé 2 o 3 pasos más, la volví a tirar y realmente desarmé. Ese día, por segundo, les puedo asegurar que podría haber sido un desastre terrible. No sé si en cantidad de muertes hubiesen ocurrido la misma del Belgrano, pero al haber ocurrido eso en tierra, hubiese sido desastroso y nunca hubiesen sabido qué es lo que pasó, porque teníamos los 4 aviones cargados ahí pegados, los 4 con bomba, teníamos la planta de aerocombustible a menos de 50 metros, sobre prácticamente una línea recta teníamos el aeropuerto con la torre de vuelo y haciendo un triángulo a unos 50, 60 metros, teníamos un polvorín de campaña donde habían más de 600 bombas. No recuerdo exactamente, pero entre 600 y 800 bombas teníamos ahí. Hubiese sido toda una explosión en cadena que les puedo asegurar que hubiese sido el desastre más grande de toda la tierra, de toda la guerra. Sinceramente, fue terrible. Los aviones salieron a volar. Cuando los aviones salieron a volar y yo entré a pensar lo que me había pasado, me agarró la desesperación. Me fui caminando solo por la calle de carreteo hacia la pista. Me senté al costado. No me importaba si había más, nada. Metí mi cabeza entre los brazos, mis piernas, y lloré. Fue una descarga tremenda. A mí nunca había pasado. Me acuerdo que en cierto momento veo que alguien se aproximaba. No recuerdo si era el cabo Pavés, estoy casi seguro que sí, o el cabo Moreno. Me viene, cuando lo veo que viene hacia mí, me seco la cara y me pregunta, ¿su oficial le pasa algo? ¿Necesita algo? Le digo, no, vaya nomás que yo ya voy. Tuve un par de minutos más, me sequé y hice lo que hay que hacer. Como dicen, había que continuar y eso hice. ¿Podés pasar, por favor, otra? Esa, la de la caricatura esta, salió en una revista, un cómic. Ahí dice Miranda, está lo del Formosa, un helicóptero supuestamente que me lleva y yo haciendo señas con la espoleta para que el helicóptero baje a buscarme. Lo del helicóptero, ¿no es cierto? Este es un cómic francés que salió y saca mi historia. Dios y la Virgen de Loreto estuvo siempre con nosotros. Siempre me acompañó, me puso a mí en el momento y en el lugar indicado para que las cosas, gracias a Dios, me salieran bien. Conozco lo que es el miedo, antes y después de una situación de riesgo, pero el miedo no me paralizó y el miedo me dejó hacer lo que tenía que hacer. Tengo en mi casa ahí ese pañuelo con los nombres de los 6 caídos en la guerra de Malvinas y ahí estoy rindiéndole en la otra honor a los 649 héroes de la guerra de Malvinas. Las Malvinas son y serán argentinas por siempre. Gracias.
Bueno, Grande, Pedro. los invitamos a abrir el micrófono y a gritar un gran aplauso. Bueno, ahora me toca hablar a mí después de todo esto. Vamos a ver, Pedro. Me quedé sin palabras yo. Muchísimas gracias. Fue tan No es el único. tan completa fue tu exposición, tan sentida, tan grande, que no hay que preguntarte, pero la gente se quedó Te digo, sin palabras. Hernán, ¿sabes qué? Puedo caminar tranquilo en la calle. Yo digo que cada uno venimos con una misión a este mundo. El tema es cómo la sabemos cumplir, bien o mal. Yo puedo caminar tranquilo en la calle y, como siempre digo, puedo mirar de frente a los ojos a mis hijos. Ese orgullo no me lo quita nadie. Hice lo que tenía que hacer. Yo me preparé para eso y, llegados los momentos difíciles, lo supe yo personalmente. Lo supe afrontar sin poner nunca en riesgo la vida de los subalternos. Muy bien, muy bien. Ninguna duda. Eso es. Y de Bueno, los superiores, Pedro. Y de los superiores, ya que yo estoy vivo gracias a vos, el Huemul. Bueno, Huemul, somos muchos los que estamos vivos. Y no gracias a mí, me salvé yo, Huemul, me salvé yo. Como le digo a muchos por ahí que me dicen, no busques salvarlos a ustedes, me busques salvar yo mismo. Es un nos salvamos todos, Gustarda por siempre, carajo. Nos salvamos todos, muchísimo. Gracias, Huemul, gracias. La verdad, fue un gran equipo que formamos todos, ¿eh? Un gran abrazo, Pedro. Guillermo Posadas acá. Hola, Guillermo, qué gusto. Toda mi vida voy a estar, qué sé yo, tener tus palabras siempre en mi mente de cuando nos conocimos, especialmente en aquel viaje a Israel. Te tengo siempre en el recuerdo y tengo muy buenos conceptos tuyos toda mi vida, como los tuve también, y como decía ahí, realmente nos llevamos siempre muy bien con Galetti, con Román, con Rolando, realmente, y bueno, con el tuyo muy especial, Guillermo. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, como les decía, nada, estamos todos sin palabras, nadie sabe ni qué preguntar, porque la exposición técnica impecable, la narración de los hechos históricos impecable, ni qué decir de la vivencia personal y de la emoción, bueno, que estamos todos contagiados y todos viviendo prácticamente con vos lo que contaste, esta experiencia tuya impresionante, conocida por muchos, pero desconocida por multitudes, y esperamos que estas charlas sirvan para que la gente sepa que hay cabrales modernos, ¿no? Que hay cabrales modernos. Sí, la verdad que a mí no me la contaron a la guerra, pero no fui el único, como te digo. A mí me tocaron esas tres situaciones muy difíciles, pero te quiero resaltar a todo el personal técnico, porque como te decía recién, era toda gente muy joven, muy joven, y estábamos con los aviones más importantes que en ese momento tenía la Fuerza Aérea Argentina, con mayor capacidad de ataque. Tenía un solo problema, y el problema era que no tenía reabastecimiento de combustible en vuelo. Pero después la gente que estaba realmente muy profesional, no tuvimos nunca ningún problema. Lo podrán decir los pilotos, ahí estuvo Huemul el otro día trabajando. Realmente todos los aviones estuvieron y cada pérdida que teníamos de cada piloto, como digo, nosotros llevamos en nuestros hombros, tenemos la gloria de los pilotos, y en el corazón tenemos los pilotos que perdieron la vida por Malvinas. Estimado Hernán. Hernán. ¿Sí? Hola, Hernán. Sí, escucho. ¿Quién me habla? Hernán, Brigadier Mayor Parilla habla, retirado. Ernesto, ¿cómo estás? Quiero
quiero felicitarlo al suboficial Miranda por su brillante decisión, un verdadero héroe. En nombre de todo el grupo de operaciones especiales, lo felicito por su hombría de bien y por todo lo que hizo en el conflicto de Malvinas. Realmente una exposición brillante, pero además con su relato nos demuestra ser un hombre, un verdadero héroe, que gracias a Dios y a la Virgen de Loreto, como él manifestó, está hoy con nosotros. La verdad que lo felicito. Muchas gracias, mi estimado Pedro Miranda, si usted me permite llamarlo de esta forma. Por favor, por favor. Para mí, sinceramente, súper agradecerle a usted porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo siempre digo que cuando hay un problema en una familia, es el padre el que debe estar al frente de la situación, y en este momento yo lo sentía así, hice lo que me correspondía, hice para lo cual me preparé, y llegado el momento que me tuve que probar a mí mismo, me di cuenta que lo pude hacer. No que no existió el miedo lo tuve, no lo voy a negar, pero el miedo quizás me preservó de que hoy pueda seguir viviendo. Como yo digo, Dios me está regalando 38 años más de vida, y eso es por haber tenido miedo, pero el miedo yo no permití que el miedo me paralizara y que me jugara una mala pasada. Entonces, soy un agradecido. Viví toda mi vida para la Fuerza Aérea, entré con 12 años a la Fuerza Aérea y toda mi vida y mi carrera la hice en la Fuerza Aérea porque era mi pasión y es mi pasión. Pedro, Lo felicito. Si me permitís, con permiso del señor brigadier también y de Tincho, aparecen algunas preguntas técnicas o históricas que te voy a pasar a formular. Alberto Pestarino, un amigo, pregunta: ¿cómo fueron las pruebas o la elección de las espoletas para mejorar la efectividad de los ataques? Bueno, ahí hay que hablar un poco que nosotros teníamos espoleta no para hacer un combate, digamos, marítimo, sino que todo el armamento que teníamos era para combate en tierra, digamos, ¿no es cierto? Es cierto que si una espoleta pega en tierra o pega en un casco duro, en un barco, la espoleta debería explotar lo mismo. ¿Qué sucede? Y esto es una pregunta que hicieron el otro día, ¿por qué la espoleta? La espoleta tiene dos tiempos. Mucha gente no lo sabe, pero una es el tiempo de armado. Ese tiempo de armado es el tiempo que transcurre desde el momento que la bomba sale expulsada del avión hasta que la espoleta se arma. Hasta que la espoleta se arma. Ese tiempo hay espoletas que tienen forma de graduarla, que van de los 18, por ejemplo, hasta los 2 segundos, ¿no es cierto? Hay otras que son fijas, como los que ustedes pudieron ver ahí, la más grande, que esa ya viene fija a 2,6 segundos, ¿no es cierto? Pero todo eso también lleva cada espoleta un retardador, un delay que se llama, que puede ser instantáneo o vienen de 6 segundos, de 12 segundos, 25 segundos. ¿Eso para qué es? Para que la espoleta, si se armó, una vez que está armada, impactó y uno le puso un retardador de 12 segundos, tarda 12 segundos en que se produzca la explosión. ¿Qué es lo que ha pasado seguramente con muchos de los barcos que fueron traspasados de lado a lado? Es que la bomba puede haberse armado la espoleta antes, pero antes de los 12 segundos ya atravesó el barco. Ustedes piensen que un corredor de élite en menos de 10 segundos corre 100 metros, una bomba lanzada a más de 400 nudos, entre 800 y 900 kilómetros por hora, imagínense en 10 segundos lo que recorre. Es muchísimo el tiempo. El tema, y lo van a encontrar, y lo han dicho mucha gente, muchas de las bombas no explotaron porque al lanzarse de tan baja altura no tenían el tiempo suficiente para armado.
y en el caso de que se hubiesen armado alguna, el delay, que yo eso lo expuse en plena guerra de Malvinas y a mí me dijeron que era imposible hacerlo, que yo decía pongámosle un delay instantáneo para que explote, y es cierto, lo más seguro era que la explosión, si no alcanzaba al mismo avión que había lanzado la bomba, seguro lo alcanzaba el que venía atrás. Por ese motivo no se ponían los delay instantáneos, digamos. Perdón. Sí. No, está bien. Creo que, no sé si se entendió. Dos tiempos tiene y se regulaba. Nosotros no hicimos, es más, yo descarté un grupo de espoletas que me llegaron a mí modificadas, las gamas R, que son unas espoletas que van al costado de la bomba, porque en una caja que yo vi venían, creo que fueron 2 o 3 espoletas que habían explotado y la caja venía quemada. Entonces hice una prueba, yo di la novedad, hice la prueba golpeando algunas y de unas 8 que golpeé, explotaron 2 o 3. ¿Qué es lo que podía suceder con una espoleta de esta? Que se había aligerado, cuando le habían vuelto a poner el alambre, ya no tenía finalidad el alambre. Entonces, un avión que hiciera un despegue fallido y volviera a tocar, lo más seguro era de que esa bomba iba a explotar, por más que tuviese el alambre armador colocado. Esa espoleta pusimos muy poquita, porque realmente cuando empezaron a venir modificadas, la habían dejado tan al límite que algunas se habían pasado. Bueno, yo te quería hacer un apéndice de esta pregunta que relaciona si ese tiempo de armado con el que vienen las espoletas tiene que ver con la balística y con la tabla de tiro que se empleaba y que obviamente en los ataques que se hicieron durante la guerra estaban completamente fuera de cualquier otra tabla de tiro previa. Sí, cada bomba tiene un sentido de cómo se debe tirar y la espoleta también. Como ustedes pueden ver, bueno, ahí pasamos muy rápido el dibujo, ¿no es cierto?, que yo había hecho sobre la bomba del Formosa, y que yo dije que el paracaídas quedó totalmente extendido y no abierto, y pega y entra de costado, pero una espoleta que se lanza con paracaídas debe ser lanzada a una altura tal que el paracaídas se abre y cae en forma perpendicular a la tierra. Esta bomba no entró perpendicular, entró directamente vertical al barco, en la misma línea del agua, así entró la bomba al barco, ¿entienden? Cuando en realidad el paracaídas la frena y cae hacia abajo la bomba, bien, digamos, en vértice con la tierra. Y por lógico, toda la espoleta tienen un tiempo y eso depende. Esa bomba que le tiraron al Formosa, por ejemplo, yo les puedo asegurar que si la tiraban 10 metros más arriba, yo no hubiese tenido que ir al Formosa a desarmarla, porque la bomba sí hubiese explotado. Y la pauta está que las 3 que cayeron al agua explotaron, y la diferencia es la altura entre el nivel del agua y la plataforma. Simplemente esos 10 metros salvaron de que el Formosa no se hubiese hundido. Perfecto. Bueno, el señor Gustavo Ferreira pregunta si sabes el apellido o el nombre del mecánico que ayudó con las bombas de su bizarreta. Lamentablemente no. Me lo han preguntado jefe también de la Fuerza Aérea y no me acuerdo. Mirá, compartimos varias mateadas, porque, como es, en las horas de descanso, la noche, compartir pastelitos que les mandaban a ellos y todo, pero no me puedo acordar el nombre, sinceramente. Me lo han preguntado mucho porque es digno destacarlo y no lo he visto yo que figure en ningún lado. Pero una de las 4 bombas, no sé si la tercera o la cuarta, no importa cuál, porque los dos salimos con una bomba, no la saco yo y la saca él. Era suboficial, el equivalente a suboficial auxiliar en ese momento en la Armada. No era el encargado de armamento de A4Q, que él sí creo que era Vázquez de apellido. Después estuvimos en Israel juntos, los invité a mi casa y todo, pero no me pude contactar más con el que desarmó realmente una de las bombas. No lo tengo el nombre. Bueno, pero la última ya, para no abusar de tu tiempo,
El No. señor Ricardo Edmundo Gross nos pregunta si podés decir algo de los Mirage peruanos y si sabés qué fue de ellos durante la guerra. No. Sobre los Mirage peruanos, mirá, a mí me traen de Río Grande porque los Mirage peruanos decían que iban a ir destinados a Grande. Me traen el día 8 o 9 de junio a Tandil. Ahí me enseñan todo el uso del avión peruano con el misil que habían traído. Lo único que trajeron fue un misil, ¿no es cierto? Me enseñaron a colocarlo, ponerlo a punto, todo por el estilo. Fue una charla de 2 días y bueno, yo ya estaba listo para irme a Grande y no pasaba ningún avión, no pasaba ningún avión. Yo ya estaba desesperado que me quería ir. El día 12 le digo al comodoro Pedro Martínez, que era el jefe del grupo técnico: señor comodoro, me quiero ir. Algún avión que pase para allá, mándenme al sur, de alguna forma llego a Grande. Y así que iba pasando el Learjet, que en ese momento lo tenía Fuerza Aérea, el Lima Víctor Alfa Lima Foxtrot, digo, para que sepan de quién era de Amalita Fortabat. Ese avión lo hacen aterrizar en Tandil, iba Comodoro Rivadavia, me llevan en ese avión, tal el caso que hay una anécdota muy cortito, apenas despegamos, el piloto sale corriendo hacia atrás, uno de los pilotos hacia atrás, porque se sentía un silbido bastante feo, y era que había quedado el burlete de la puerta mal cerrado, así que con ese ruidito viajamos hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia bajó toda la gente, hizo combustible, me llevó a mí solo hasta Grande, llegué a medianoche del 12 de junio, y el avión ahí nomás pegó la vuelta a Comodoro. Bueno, Pedro. Y el avión peruano, perdón, la Sí. pregunta era esa otra. El avión peruano no alcanzó a desplegar a ningún destino, no hizo vuelo de combate en la guerra de Malvinas. Muy bien. Bueno, Pedro, nuevamente agradecerte. Vamos a dejar la charla en las palabras del señor presidente del Ñuberiano para dar por terminado esta conferencia. Bueno, muchas gracias a todos, entonces. Pincho, Bueno, adelante. gracias. Antes que nada, gracias por la exposición, por la calidez de la misma. Hernán. Impecable la forma de poner. Y destacar desde nuestro Instituto Nacional Ñuberiano algo importante que lleva la exposición en sí. La juventud, que don Pedro Miranda destacó de los actores en ese momento. La colaboración estrecha entre unos y otros, sin jerarquías. O sea que ahí el equipo es uno solo, como tiene que ser en las situaciones límites y más en la guerra. También la hombría de bien y la bondad del superior en la figura del señor Comodoro Corino, al preguntarle a su hombre, decirle: estoy casado. Y sin embargo, su hombre contestara: sí, pero esta es mi misión y la debo cumplir. Eso es muy importante, porque estas charlas van a ser difundidas en el ámbito civil. Entonces, el ámbito civil, que muchas veces es crítico porque no sabe o porque no quiere saber lo que el ámbito militar hace, ahí lo va a ilustrar, le va a mostrar cuál es la hechura y los valores que tienen nuestros hombres y ahora mujeres que integran una fuerza armada, en este caso la Fuerza Aérea Argentina. El desarmado de la bomba en el Formosa, esos momentos cuando es todo o nada, cuando un segundo, cuando un pequeño deslizamiento hace que todo estalle y ya no sea nada el que está haciendo el tema y ya no sea nada el entorno.
claro que sí, la adrenalina estaría al 100% y claro que el temor está, por supuesto. Porque él tenía que salvar un bien y vidas. Pero la vida más importante que no tenía que salvar era la de él, la que estaba haciendo el tema. Y por último, destacar esa colaboración que a último momento, cuando él estaba desarmando unas bombas de otros aviones, viene otro suboficial corriendo de la Fuerza Hermana de la Armada a ayudarlo y repitiendo en voz alta lo que él está haciendo, que es especialista en el tema. O sea, eso es lo que sublima el accionar de los hombres. Y eso es la recidiva que queda en el sedazo de esta exposición. Por eso, a todos los que han estado escuchando esto, yo les mandé un chat diciéndole que por favor, todo lo que puedan colaborar modestamente con anécdotas, escritos, historias, en el Instituto Nacional Bolivariano, en nuestro Facebook, en nuestra página web, acérquense. No es necesario que vayan físicamente. Mándenlo por correo electrónico, mándenlo por fax, mándenlo por WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Yo pasé el número de teléfono, pasé el correo electrónico mío, propio y del instituto. Nosotros, el instituto, la labor nuestra es de lunes a lunes, sábados y domingos también, porque lo tomamos con pasión, con ganas, con deseo. Así como nos transmitió Pedro Miranda sus vivencias, con esa emoción que se nos atragantó el gaznate por momentos, Pedro, y que realmente sentimos, no ya el cachetazo en la bomba que le pegaste, sino el cachetazo de lo que pasó, en definitiva también en la historia de todos nosotros, en de la Argentina, es necesario que sigamos en esta cosa. Muchas gracias al expositor, don Pedro Prudencio Miranda, al miembro, don Hernán Longoni, y a todos ustedes que nos han seguido desde sus casas. Los esperamos, Dios mediante, el día lunes, en que tendremos la conferencia del Comodoro don Roberto Cerruti. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy agradecido por todo. Hernán. Héctor. ¿Me dejás, por favor? Por favor, adelante. Adelante. Miranda. Sí. Soy el brigadier mayor retirado Ascazuri. Muchísimo gusto, señor brigadier. Felicitaciones, de corazón. Ejemplo de hombría, responsabilidad y profesionalismo. Vos demostraste que el valor vence al miedo. Y eso queda perfectamente demostrado en la actitud. Salvaste muchas vidas y eso es realmente loable. Sos un héroe con mayúsculas. Te lo agradezco en nombre de la Fuerza Aérea Argentina. Cumplí con mi juramento que un día hice defender mi patria, así pierda mi vida. Eso es lo que hice. Soy un ser totalmente común como cualquiera. Camino por las calles sin ponerme chapa ni nada por el estilo. Soy un ser humano más que eligió una profesión porque la amo, porque la elegí de chiquito y que viví por ella, y doy gracias a Dios que me acompañó y en los momentos difíciles, como digo, nunca me dejó solo y me dejó cumplir con lo que debía hacer. Era mi responsabilidad, como yo creo que cualquiera es, que no va a arriesgar a otro cuando la responsabilidad es uno. Yo la hice y es cierto, el miedo existe, pero el miedo sirve para cuidarnos, para hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, señor brigadier. Muchísimas gracias. Gracias a vos, de corazón. Por favor. Hernán,
¿Qué tal? Daniel Marchi te habla de Aviación de Ejército. ¿Me permitís hacer un comentario? Por favor, Daniel, adelante. Un gusto tenerte. Bueno, en principio les pido disculpas a los oyentes y a Pedro Miranda en especial por mi estado de emoción. No pude contenerme y estoy muy, muy emocionado. Gracias a Calle lo tenemos presente, Horacito Claría, esos famosos asados que suele hacer en su casa con los amigos de la vida. Tuve la suerte de escuchar en sus palabras, desde las palabras de Napo Martín en ese momento, que compartimos la mesa, y yo decía, pero qué bárbaro lo que ha hecho este hombre. Y hoy, gracias a Hernán Longoni, gracias señor comandante Salvador Martínez, por la posibilidad de poder escuchar su testimonio en vivo y verte la cara, Pedro Miranda. Disculpame que te tutee así, soy un mecánico como vos, de un helicóptero, nada que ver, helicópterista de aviación de ejército, pero estas son las cosas que nos unen, ¿no? Los valores y el sagrado deber militar. Eso es lo que a uno, por sobre todas las cosas, la vida nos ha llevado, ¿no? Los que hemos decidido abrazar las armas. Así que la emoción es muy grande y realmente lo felicito por todo lo que ha hecho y es un honor. Tengo muchos amigos en la Fuerza Aérea Argentina y mi primo, sin ir más lejos, el brigadier Barbero, así que bueno, y me une mucho a la Fuerza Aérea. He estado con Huemul Janet, he conocido, también hemos hecho un video que se llama Más allá del deber, producido por jóvenes que desde la música se dedican a Malvinas, y hemos estado conjuntamente con él, hemos realizado un video en honor a todos nuestros héroes, por sobre todas las cosas. Así que nada, yo la verdad que le agradezco muchísimo, Daniel, sus palabras. No le crea mucho al Napo porque he de ponderar de más el Napo. No, somos muy amigos con el Napo Martínez. Muchos años también lo conozco desde teniente, así que hemos transitado varias unidades juntas, pero excelente, me imagino, pero siempre le agrando un poquito el Napo, no es tanto lo que hice, y te comento que también fui artillero de helicóptero, dentro de todas mis andadas en la Fuerza Aérea, estuve como artillero en helicóptero. Bueno, yo soy muy amigo, mi hermano del alma, mi hermano de la turba, el Oso Herrera. Yo volaba Chinook con el Pato Laborato, mi gran amigo, y él de armamento de Chinook. Sí, ¿no? sí, correcto. El Osito Herrera, sí. El Osito. Así que bueno, un gusto, un honor. Gracias, Hernán Longoni, por esto. Gracias, señor Salvador Martínez, un gran amigo también de la aviación de ejército. Así que bueno, me honra y me enaltece escuchar a todos y ver mucha gente como también al vicecomodoro Lozada, que lo he vivido, lo he conocido cuando era jefe del grupo 7, mientras yo hacía un refresh del Bell 212 en la Fuerza Aérea Argentina. Así que fíjense cómo esta hermandad, yo siempre digo, a pesar de que tenemos distinto uniforme, Malvinas es una sola, y el uniforme y la hermandad que existe entre las Fuerzas Armadas tiene que prevalecer por sobre todas las cosas. Bueno, Tincho, Dani, Pedro, si me permiten una aclaración. Primero, no hay nada que agradecer, al contrario, es una mínimo granito de arena intentar difundir todas estas historias y todo lo que se hizo. Pero quiero decir algo que no todo el mundo de los que estamos todavía presentes acá, después de más de 2 horas, casi 3, tiene por qué saberlo, pero creo que la mayoría lo debe saber. Pedro, no te lo está diciendo cualquier persona. Dani es veterano de guerra de Malvinas como vos, estuvo con los helicópteros de ejército allá en la isla. No quiero adelantar mucho porque va a ser uno de nuestros próximos expositores, pero no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo un camarada que sabe lo que habla. No, por favor, yo agradezco las palabras de cada uno, sinceramente, se las súper agradezco. Lo que pasa es que a mí también me siento emocionado y trato muchas veces de no hablar a medida que están hablando ellos, porque no quiero caer y pegar un golpe bajo con mi emoción tampoco, porque realmente sé quienes me conocen ahí, Guillermito Posada también. Sinceramente, los que me conocen saben cómo soy un tipo, para que veas, Hernán, que no soy tan picante como dicen, ¿viste? tengo mi lado blando también, ¿viste? Se me caen las lágrimas por ahí de vez en cuando. Súper agradecido de cada uno de los que me han escuchado, sinceramente, y son un poquito
los psicólogos, ¿no? Porque, bueno, lo conocen todos los que están ahí, que han pasado situaciones difíciles en Malvinas, ¿no? Cada vez que damos una charla nos entristecemos un poco en ese momento y después como que hemos vaciado la mochila, ¿no? Para seguirla cargando de a poquito. Gracias, Guillermo, por estar ahí. Sinceramente, increíble. Gracias, gracias, gracias. No me quedan otras palabras que decirle a cada uno por toda la atención que me han prestado y los veo realmente ahora, sus caras de emoción que tienen. Me reconforta terriblemente y me ayuda a seguir adelante en esta vida, ¿no? Que lo que trato de hacer ahora es disfrutar mucho a mis nietos. Ya los hijos son grandes y los que hemos pasado por estas situaciones lo que tratamos es prolongar la vida en ellos, ¿no? Sí. Vos sabés, Pedro, que esta charla, además de ser la más larga hasta ahora, ya estamos conectados de antes de las 7 de la tarde, nosotros, a pesar de que la charla empezaba a las 8, también está siendo transmitida por Radio Constancia, que le agradecemos, y también hay mucha gente ahí en la radio que no pudo ingresar a la sala para escucharte y verte, por lo menos lo está escuchando, así que que fue, a pesar del doble comando, viste que yo te decía que con el doble comando lo íbamos a sacar bien adelante, me parece que no era lo importante, digamos, lo importante eran tus palabras, creo que fue un nuevo éxito tuyo y muy, 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 muy agradecido, muy agradecido. Salió perfecto todo. Así que gracias. Bueno. Gracias, Hernán. Gracias porque me has dado un apoyo terrible. Estuvimos haciendo todo eso, pero yo sabía que a último momento algo yo me podía olvidar porque, como te digo, no soy un ducho en el tema de la tecnología. Y bueno, pero vos me sacaste adelante. No, bueno, igual, vos sabés que estas cosas las hago para que cuando vaya a los grupos técnicos no me saquen escobazo, nada más. Bueno, algún día te espero por acá, por San Luis, ya sabés, a tantos amigos ahí que, por Dios. Bueno. Y seguramente nos va a esperar cuando inauguremos la delegación, Hernán. Hay que ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Pedro, que yo soy seguidor como perro del sur, que decimos acá. Y nos vamos a estar viendo porque voy a estar siguiendo las exposiciones, así que realmente yo hasta acá las he visto a todas, las que han ido pasando, vi la de Huemul, vi la de Cal, vi la de Bam Bam versión nuevo, ahora la cuarta, así que espero poderla seguir a todas, porque uno va aprendiendo de todo y ¿cómo es? Y yo digo algo, los hombres somos aves de paso, que no lo dije ahí en la charla, ¿no es cierto? Por más que hagamos las cosas bien, nuestros nombres pasan, lo que tiene que quedar en la causa, y hay algo que yo no me quisiera ir de este mundo sin antes ver realmente flamear la bandera argentina en Malvinas, pero que esto sea por la paz. Ojalá. Que así sea. Bueno, muy lamentablemente vamos a tener que ir dando fin al encuentro, que es un encuentro de amigos. Ojalá que se sumen más amigos nuevos todavía, en cada reunión se va logrando. Y bueno, le dejo nuevamente la palabra al presidente del Instituto Nacional Bolivariano, que tengo el orgullo enorme de ser víctima del error que han cometido cuando me nombraron miembro, y para cerrar esta charla que no sé cómo describirla, no sé realmente, no hay palabras. Un abrazo muy grande para todos. Bueno, las últimas palabras son: esta charla es la charla de la patria. Es la patria la que habló, a través de la boca de Pedro Miranda. La patria que escuchó a través de los oídos de lo que estuvieron escuchando y viendo. Es la patria que late en nuestros corazones día a día. La patria que no debemos dejar de nombrarla permanentemente. A pesar de que sufra ataques, patria, a pesar de que veamos a veces que el norte se corre, no perdamos jamás la fe. Dios, patria y hogar. Los tres principios que guían nuestro accionar y que siempre van a accionar. Con la bendición de la Virgen de Loreto,
Madre Santa de todos los aeronavegantes del mundo, me despido hasta el día lunes diciéndole gracias y que viva la patria. ¡Viva la patria! Viva la patria.